Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Hoy, martes 8 de diciembre, mi nombre es Marjorie Valverde, soy periodista y el día de hoy en la página del licenciado Luis Alberto Pereira, pues tenemos un tema muy interesante que nos pareció perfecto para cerrar este año, un año de pandemia, un año extraño en muchos sentidos, pero que también nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de tener estos espacios con ustedes. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Carolina Rodríguez, psicóloga, a quien le hemos pedido que nos acompañe porque queremos hablar de un tema que algunos de ustedes nos han pedido, que hemos analizado también, y es el tema de la salud emocional, justamente para aquellas personas que están enfrentando temas de deudas. Doctora, bienvenida a este espacio, un placer tenerla esta tarde. No, y a ustedes, gracias por invitarme. Por supuesto, también tenemos a Luis el día de hoy. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Contento, la verdad, muy contento por el programa. Sí, la verdad es que es la primera vez que tenemos un invitado y a todos les guste. Bueno, recordarles cómo es la dinámica. Nosotros tenemos acá un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas, pueden escribirnos, justamente si están viendo el programa en vivo, pueden escribirnos, las vamos a ir atendiendo una por una, todas las que podamos en este rato, que vamos a tener a los dos especialistas acá con nosotros. Y por supuesto, recordarles también que este es nuestro último programa del año, volveremos el próximo año con más temas de interés para ustedes. Van a ir viendo en la página del licenciado Luis Alberto Pereira, asesor legal en deudas. El día, como les comentaba, vamos a ver el tema de si realmente la salud emocional de las personas se ven afectadas por las deudas. Y aquí yo quiero empezar con una pregunta para el licenciado, porque uno tiene la idea de que las personas no pagan y simplemente, ¿verdad? O sea, no puedo pagar y listo. Pero realmente las deudas pueden significar un impacto en la salud emocional de los deudores. Y la otra pregunta que tengo es si usted en su consulta ha visto estos casos, ¿verdad? ¿Es común? En realidad la idea de este programa con Carolina nació justamente de eso. ¿Por qué? Porque día a día, o sea, todas las sesiones diarias, es muy recurrente encontrar gente que mantiene en secreto el tema de las deudas. No le comenta a ningún miembro de la familia, su esposo o su esposa no saben qué situación tiene. Siente una gran pena, por ejemplo, de que compañeros de trabajo conozcan de su situación de endeudamiento. Y lo más grave, que es parte de la intención de este programa, es que mantener en secreto, además de la carga emocional grave que eso genera y que Carolina nos va a explicar, es que mantenerlo en secreto y tratar de ocultarlo hace más grande el problema, porque o me endeudo más para tratar de mantener al día unas, y eso va haciendo una bola de nieve que llega a un punto en que es un colapso financiero y eventualmente emocional, ¿verdad? Muy bien, doctora, ya que Luis lo menciona, ¿podría usted comentarnos un poquito más al respecto? ¿Usted lo ha visto en su consulta? ¿Es frecuente? Fíjate que este tema, el otro día, desde hace tiempo, ¿verdad, Luis? Creo que hemos venido conversando porque yo le insisto mucho en que el tema del endeudamiento o incluso el tema del consumo tiene una connotación emocional muy alta. Entonces, coincido con Luis en que no necesariamente, Marjorie, la gente llega por motivo de consulta a decir es que viera qué mal que me está yendo porque tengo una deuda, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a escarbar ese comportamiento emocional que sí lo está aturdiendo mucho y que está teniendo un impacto importante en su vida normal, en sus relaciones, en su trabajo, en toda su cotidianidad, tiene un origen y generalmente el origen es la deuda, ¿verdad? Pero no necesariamente la bandera con la que la gente llega a la consulta, por esas mismas razones que Luis está mencionando, ¿verdad? Porque yo no voy a decir, porque voy a callarlo, porque ando la procesión por dentro.
Es curioso porque cuando investigaba un poco para el tema, me encuentro con varias cosas. Primero, hay un tema altamente cultural acá, ¿verdad? De cómo nos educaron a nosotros a enfrentar cuando recibimos dinero, cuando debemos dinero. También está la parte de género, que esa la podemos ver en un ratito. Pero mi pregunta específica, doctora, es, ¿incide en nosotros la crianza para la forma en que afrontamos cuando tenemos dinero? ¿Verdad? Por ejemplo, ahora que nos llegó el aguinaldo y hay gente que sale como loca a gastar y hay otra que lo guarda como si fuera un tesoro, ¿verdad? ¿Incide en nosotros esa formación? Claro, familiar. Ajá. Crianza. Y yo diría dos cosas, la crianza y por otro lado también, que yo siempre se los trato de explicar, la forma en la que nosotros tenemos para hacer la lectura de lo que está ocurriendo allá afuera. Y podríamos dividir eso entre una mentalidad, porque realmente es una lectura desde una mentalidad, desde una forma de pensar, de abundancia o de carencia. Y entonces, cuando estamos en modo de, incluso puede haber gente que tiene mucho dinero, oigan lo que le estoy contando, que lo acapara, tal vez no como lo dijiste bien, que lo guarda y lo administra mejor, sino que de repente lo acapara. Entonces no importa la cantidad de dinero que tenga, con una mentalidad de carencia, tampoco está viviendo una vida, una calidad de vida, ¿verdad? Hay otros que tienen una gran mentalidad de abundancia, que entonces nunca se están preocupando por eso y que en el caso de medidas extremas sienten que nunca se le va a acabar y hace un uso inadecuado de sus recursos al punto de que puede llegar a endeudarse. Entonces, pensaría yo que es una cuestión también como de crianza, como decís, y también de cuál es esa mentalidad que vamos teniendo. En cuanto a la deuda, cada uno de nosotros puede tener un estigma familiar, ¿verdad? Desde familias donde vos creciste y dijiste aquí en la vida una deuda. Hay otros que dicen solo cuando obtuve una deuda porque fue que nos fuimos haciendo de las cosas porque fuimos teniendo un pago responsable. Yo no sé, Luis, si técnicamente una deuda es cuando ya no has podido pagarla o deuda es cuando alguien se enjarana comprando algún activo y lo va pagando en cuotas ordenadamente. Sí, en Hablamos realidad de, es así, sí. ajá, ¿verdad? Hay deuda al día y hay deuda en mora, digamos. Ok, Perfectamente ¿verdad? puedes endeudarte y mantener la operación al día y terminar sin problema. Claro. Entonces, Mario, y con esto que me estás diciendo, algunos de nosotros nos criamos en sistemas familiares donde la deuda es manejada de una manera diferente, ¿verdad? Que incluso cuando llegamos a ser pareja con otra tribu, como decía un profesor mío de la maestría, ¿verdad? Que nos juntamos en tribus, de repente esa otra tribu tiene una forma de organizar sus recursos económicos diferente, pero que ya viene entonces a mezclarse con mi sistema de creencias. Y que es ahí donde pueden alinearse muy bien para todavía crecer y ser más prósperos o empezar a tener roces porque hay una administración totalmente diferente de los recursos. Ajá. Qué importante eso de decir, voy a hacer una vida con alguien, cómo es esa persona con el dinero y con las deudas o sea, no solo en la parte de, por ejemplo, de Luis, en la parte legal de una persona responsable, sino en la parte de cómo exactamente manejar una presión que podría generar, porque de todo lo que he aprendido hablando con Luis, me he dado cuenta que evidentemente pues hay situaciones que llevan a las personas a deudas inmanejables. Pero algo comentaba Luis antes de entrar al programa que tenía que ver con el tema de género. Tal vez, Luis, si nos contás un poco, digamos, los números que vos tenés para que Carolina nos podría ayudar a entender por qué se da esto, ¿verdad? Sí. Uno podría perfilar, al menos en mi consulta diaria, hacer un pequeño perfil informal, porque no está tabulado técnicamente, pero normalmente son mujeres las que buscan consulta entre 40 a 45 años y deudas de 40 a 50 millones.
la gran pregunta es, ¿qué será? ¿Que los hombres no se endeudan o no buscan ayuda? Eso es lo que, la gran pregunta que emocionalmente ocupamos que Carolina nos explique, ¿verdad? Exacto. Ujú. Y que no necesariamente coincide con que es que los hombres no se endeudan. Nosotras las mujeres, además, por una cuestión de crianza, vamos a lo mismo otra vez, estamos acostumbradas a cobijar, a amparar, a cuidar, a proteger, a amar, ¿verdad? Y esas deudas muchas veces no son de una manera directa de las mujeres, sino de hombres que las mujeres ahora están asumiendo. Los hombres estamos criados, los hemos criado y educado de repente para que no hablen, ¿verdad? Entonces de repente los hombres no expresan tanto, expresan a través de otros comportamientos, ¿verdad? Usted dice, algo está pasando aquí con este muchacho, qué carácter el que anda, o anda deprimidísimo, no quiere comer, yo veo que ni duerme. Y usted como mujer empieza a escarbar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque no te va a ir, el hombre de repente no necesariamente te lo va a decir tan claramente. Y cuando ya vos ves que de repente se trata de una deuda, hasta te comprometes a asumirla y ampararla. Y además las mujeres somos las que más tenemos el área del lenguaje desarrollado, por eso es que hablamos más, ¿verdad? El hombre tiene el área del lenguaje un poco más pequeña y dicen que eso les da además una gran capacidad de síntesis que yo me la deseara, pero la parte negativa que podría tener es esa incapacidad para poder expresar como nosotras en palabras. Además, como nosotros desde esta cuestión de crianza y de género, estamos más dadas a tocar la puerta, a pedir las cosas, a saber cómo se hace eso, entre comillas, es la mujer la que consulta, que me imagino que así como le pasa a Luis, me pasa a mí. La mayoría de la gente que consulta en términos de psicología, para lo que sea, suelen ser las mujeres, incluso cuando hay una complicación de pareja, cuando hay una situación que tiene que ver con los hijos o incluso a nivel personal. Claro, Pero es que, perdón Luis, sí, perdón, dale, dale. hay algo muy particular que me estoy recordando. Uh-huh. Me llegan mensajes en WhatsApp, por ejemplo, o en el Facebook privado. Uh-huh. Es que quiero ver si usted me puede ayudar. Mi esposo tiene una situación. Eso no es una vez, eso es muy recurrente. Vieras que mi esposo tiene una situación así, así, así. Yo quería ver si usted me puede ayudar es ella la que intercede, digamos, es la palabra del hombre, digamos. El que tiene el problema es él y ella busca cómo. Y no es una vez, o sea, esto me acabo de acordar que me pasa a menudo, ¿verdad? Es muy interesante eso. Un hombre que se endeuda también pensaría yo desde factores emocionales, ¿verdad? El hombre es la cabeza, el hombre es el que protege, el hombre es el que debería de proveer. Entonces, a veces incluso ante la necesidad de sentirme amado, querido, valorado, respetado, de repente termino yo asumiendo cosas que no tenía por qué asumir, ¿verdad? Solamente enjaranándome en cosas que no tenía que enjaranarme, ¿verdad? Comprando cosas para la casa muy grandes, juguetes para los chiquillos, si es alguien que tiene como su ego más grande, echándose la plata encima y porque necesito impresionar, lucir bien, ¿verdad? Ser respetado desde ese lugar y entonces dejo de dimensionar de que tengo un escenario que tiene límites, ¿verdad? Hay un caso, tal vez de los más complejos que yo he manejado en 10 años. Él casado, funcionario público, la esposa tiene bebé, o sea, tienen bebé pues en el matrimonio y ella cae en depresión postparto, ¿sí? Ajá. Y él tratando de complacerla se endeudó a niveles que no les puedo explicar, digamos. Que puede ser que esté en el top 3 de endeudamiento más grande que he tenido en todos estos 10 años. Y el problema era que él no compraba para él. Él trataba de ayudarle a la esposa en su visión, digamos, en esa visión que él tenía, con libros, con juguetes para el chiquito, etc. Y le agregamos a eso que quien le presta, ¿verdad? Que es parte de la problemática, abusa de tasas de interés, abusa, etcétera, que lo hemos hablado 1000 veces. Hizo una bomba atómica de un problema que no era financiero, era emocional, y él trató de resolverlo con las tarjetas, ¿verdad? Entonces, veme qué interesante, Mario, y con eso que estás preguntando, con lo que está diciendo Luis, y cuando yo a veces le digo a Luis, es que
deberíamos de hacer esta unión que estamos haciendo hoy, pensando en que es muy emocional y que no estamos ni educados ni acostumbrados a preguntarnos nosotros, ¿y yo cómo me siento? ¿Verdad? Veme lo importante que hubiera sido, por ejemplo, en este caso que Luis está mencionando, hacer un abordaje, ¿verdad? Para acompañarlos a manejar esa condición emocional que ya de por sí estaba siendo extraordinaria en términos de que no es parte de lo que estaban acostumbrados, y detectando dónde están las banderillas, ¿verdad? Porque cuando ya uno empieza a hacer el visco para adentro, dijo la benigna amiga mía, cuando ya empezás a revisar, te das cuenta de que, pucha, tuvimos señales, ¿verdad? Yo a veces cuando la gente llega a consulta y empezamos en esa revisión, decimos, sí, claro, yo tuve cambio luces, ¿verdad? A veces la gente usa esa metáfora, me hicieron cambio luces hace días, y ahorita ya tengo los parlantes, ¿cómo se llaman? Los reflectores aquí encima, estoy encandilado, ¿verdad? Porque no logré ir identificando cuáles podían ser esas banderillas para que yo me contuviera o organizara mejor mis condiciones. De hecho, es una de las preguntas que yo traía para esta sesión y es justamente cuáles son esas señales de alarma que me pueden decir a mí, por ejemplo, a mí como persona individual o yo como el soporte emocional, como una pareja, cosas así, de una persona que es, o sea, cómo saber que la situación de deudas me está afectando emocionalmente a tal punto de, ¿verdad? A tal punto de evitar una depresión, o cosas peores. Yo, bueno, ven que aquí tengo yo estos días cuando hago charlas, digo que aquí tengo yo también que vamos a cumplir con el protocolo y que nos vamos a tomar la temperatura. Como excelente. Ahora la temperatura uno hasta, le ponen aquí en la yugular, ¿verdad? Hasta en las pulperías. Pero este es un termómetro de temperatura emocional, que no debería de ser parte de la vida solo ahora, ¿verdad? Dime que ahora con esta cuestión de la temperatura, de repente vos podés decir, como parte de tu burbuja en la fila, vos tenés 36.7, le dicen al del otro, usted 36 y el otro tiene 37. Y gozamos, ¿verdad? Con eso, porque, ay, mira, todos diferentes. Pero no lo sabemos, no somos ni conscientes de esa temperatura, ni siquiera lo preguntamos. A veces asumimos, ¿cómo están bien todos? No, hay variaciones. Lo mismo nos pasa con las emociones. Y yo, ¿cómo me siento? Que no es una pregunta ni a la que estemos acostumbrados, ni a la que sea tan fácil darle una respuesta, porque que yo tengo que escarbarme un poco. ¿Qué nos ha pasado, digamos, en tiempos de pandemia? Que nos hemos sentido en el tiempo. Nos han dejado solos, imagínate, nos han dejado solos con la amigo misma, como le digo yo. Nos han dejado solos para que vos le pongas acento y volumen a esa que nunca que se calla, ¿verdad? Porque el 90% de nuestras conversaciones las tenemos con nosotros mismos. Entonces, que yo me pueda preguntar cómo me siento. Y en este termómetro yo gozo porque vamos a asumir que del 0 al 10, del 5 al 10 son emociones que son positivas, que me acompañan un poco mejor, y que cuando ando bajoneado, pues son emociones que no me acompañan mucho. Y que yo me pueda decir cómo ando. Ando en 4, ando en 3, ando en 6. ¿Cómo es que yo ando últimamente solo en 3, pero yo también conozco cómo es estar en 10? ¿Qué es eso que yo tendría que hacer? Entonces, ante esta pregunta que vos me haces, número 1, detenerme y preguntarme cómo me estoy sintiendo, ¿verdad? Yo desde hace días vengo, ¿verdad? Además, cuando andamos con algo que nos está alterando, por ejemplo, ya yo sé que tengo una deuda, que tengo una condición, voy haciendo un monstruo de 7. Vea qué importante la consulta, ¿verdad? Porque cuando yo empiezo ya a darme cuenta de que ya yo estoy fantaseando y haciendo monstruos de 7 cabezas, es haciéndome yo solita unas historias de terror, descubriendo que yo estoy desde hace días manejando historias de miedo y que por esa vergüenza que menciona Luis, ay no, ¿yo a quién le voy a decir? Ese es un buen momento como para decir, yo tengo que contarle esto a alguien. Ok, doctora, usted se refiere a que yo en mi cabeza empiezo a pensar, uy, no he pagado esto, me van a embargar la casa, o sea, cosas que no han pasado. Sí, cosas que no han pasado y cosas además que yo con mi desconocimiento, porque como ni siquiera he pedido ayuda ni he visto con nadie nada, asumo que así son. Ok. ¿Verdad? Y me doy una sentencia anticipada.
Ya yo me sentencié, ya yo me liquidé, ya yo la vi fea. 2, el cuerpo, como les decía, la única manera que yo tengo para saber cómo me siento, el cuerpo empieza a darme esos indicadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo ando con preocupación, entonces el cuerpo lo entiende y el cuerpo está diseñado para protegernos. Pero si yo estoy preocupada, esos pensamientos le van a llegar al cerebro. El cerebro, el cuerpo, todo esto está, todo este estuche, yo era, está también diseñado que inmediatamente el cerebro dice, empieza a recibir las señales y dice, aquí está pasando algo, tengo que ayudarle a Carolina, ¿verdad? Porque viene el peligro, peligro, yo estoy viendo la amenaza desde afuera. Por eso te decía, la lectura con la que yo estoy viendo las cosas. Santísima, qué miedo. El cerebro lo entiende, inmediatamente tenemos unas glándulas aquí atrás que empiezan, que son las suprarrenales, que empiezan a liberar cortisol, ¿verdad? Y el cortisol nos prepara para el ataque. Es buenísimo, Marjorie, el cortisol es como cuando viene, usted va caminando por la acera, ¿verdad? Y en eso viene un carro soplado, y gracias a ese impacto de sobrevivencia, de susto, de miedo, el cortisol le permitió a usted en segundos echarse para atrás, ¿verdad? Pero ese cortisol, y eso es maravilloso, y ya pasó. Usted quedó pálida, es más, usted es un pan de Dios, tranquilísima y todo, pero con ese bombazo de cortisol, usted es capaz de decirle en francés, ¿verdad? Hijo de tal, ¿cómo se te ocurre? Casi me matas, ¿verdad? Mientras se le pasa el susto y le echan viento y le dan agüita y todo. Ya pasó. Pero imagínate que entonces alguien que ande con una preocupación, calladito, ahí la anda, significa que sus niveles de cortisol nunca bajaron. Es una llave que no desconecta. Y el cortisol invade todo, todos los sistemas. Entonces, otro indicador en el cuerpo, estoy durmiendo mal, no me puedo dormir, me despierto a cada rato o con más frecuencia de antes. Yo antes dormía corrido, ahora no. Y me despierto con ese pensamiento recurrente y aquel cuento de 7 cabezas que le estoy poniendo al monstruo. La alimentación, empieza a variar mi patrón de alimentación, o porque entonces por la ansiedad estoy comiendo más, o de repente no tengo ganas de comer. Otro indicador, que no solamente yo me puedo dar cuenta, sino que me dicen, deja de estar comiendo, cambia esa cara. ¿Cuál cara? La única que tengo en los estados de ánimo, ¿verdad? Los estados de ánimo, los anímicos cambian, o porque ando muy enojado, porque ando con cortisol, o sea, estoy a la defensiva, o de repente muy bajoneado emocionalmente, que dicen, pero date una risa, no me dan ganas, no tengo ganas, ¿verdad? Porque los niveles andan de cortisol están muy altos y me afectan esas 3 cosas. Sueño, alimentación, estados de ánimo. Son indicadores que a mí me pueden decir, esto ya está sobrepasando mis límites, ya se me está saliendo de control. Yo necesito. Incapacidad. Vos sabés que Marjorie, hay algo que eso está genial, clarísimo, digamos, yo lo puedo ver, o sea, es más, lo siento en las reuniones, siento esa energía, Claro. digamos, que se me consume la energía de personas que están en una situación terriblemente de estrés o de ansiedad o de preocupación. Que drena, Pero ¿verdad, Luis? Que drena y que incluso, perdón que te sí, interrumpa, hasta vos te puede chupar la tuya si vos no sos consciente de eso, ¿verdad? sí, realmente he tenido algunas veces que parar, digamos, un par de días y como salirme un poquito de eso porque sí es muy, muy interesante ese tema de la energía. Pero Sí. hay algo que yo podría agregar que no tiene nada que ver con emociones. ¿Cómo puede usted considerarse alguien que está en riesgo en el tema de deudas cuando está considerando refundir deudas o pedir un préstamo nuevo para pagar los que tiene? ¿Sí me explico? Eso, Sí. cuando usted empiece a considerar eso, salga corriendo y busque Por- asistencia. Ajá. Busque asistencia emocional si ha llegado a ese límite que me parece súper necesario y busque asesoría legal para entender qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso es una señal terrible. Mucha gente llega y es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque tenía 3 deudas y cuando llegó por ese compromiso de que las deudas hay que pagarlas y tal y tal y tal, viene con 10 deudas. ¿Por qué? Porque hipotecó la casa para sacar las tarjetas, etcétera, etcétera. Eso es Y, un... y Dale, otra sí, cosa eso es un... que, ajá, Decime, Caro.
Sí, otra cosa que está, no sé si lo mencionaste al principio, ahora que estábamos conversando de esto antes, de el estigma, Marjorie, que decías, ¿verdad? Ya, Ujú. el estigma que hay o la forma en que cada una de nuestras familias ha asumido cuestiones de el manejo del dinero, cuáles son las creencias, ¿verdad? De tener, de no tener, de esta cuestión de ahorro versus endeudamiento. Todo eso tiene para nosotros un significado desde la familia. Y Claro. también, ¿qué pasa si no se puede pagar? ¿Verdad? Porque cuando Luis dice eso, muchas veces en el afán de decir, "Ah, Dios libre, yo no digo me matan, ¿verdad? O qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a confesar esto? ¿Verdad? Todo es Ujú. emociones que sí hay alrededor y que por buscar taparlas, para no decirles, entonces vamos buscando esas salidas, ¿verdad? Que menciona Luis, que de repente son esos indicadores técnicos, pero ¿quién te lo dice? Nadie te lo dice, Luis, ¿verdad? A mí me encanta este espacio porque ¿quién te habla de esas cosas? Sí, Como, vos como, sabes que como temas tabú, ¿verdad? Entonces, como no sé de eso, ya, y no, yo ni siquiera sabía que ese era un indicador para salir corriendo y para salir corriendo a dónde, ¿verdad? Exactamente. correcto. Exactamente. A mí no me gustaría tal vez, porque ya se nos está yendo el tiempo, el tema es delicioso y realmente yo sé que quienes están conectados con nosotros lo ven así. Ok, ¿qué puede pasar tanto desde la perspectiva de Luis como de la perspectiva de la doctora? ¿Qué puede pasar si yo no atiendo esto? Por ejemplo, si yo no atiendo mis deudas o la situación de deudas, ¿qué puede pasar? Y si psicológicamente, emocionalmente, yo no puedo, o sea, no dejo pasar y sigo pensando y sigo súper estresado y no duermo, ¿verdad? O sea, ¿qué Ujú, pasa? ujú. Tal vez rápidamente, Luis, con vos, Sí, que lo hemos hablado mucho, y luego le damos paso a la autora. ok, esto es muy rápido. Estas relaciones acreedor-deudor no tienen religión, no tienen creencia, no tienen emoción, es un contrato legal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se agrava el problema desde mi óptica de abogado, porque la gente dice, es que es pecado dejar de pagar. Eso, o sea, es que me siento malísimo de tener que reconocer que no voy a poder pagar porque es pecado o moralmente me siento muy mal. Eso no funciona porque tu contraparte no tiene religión. Tu contraparte es una sociedad que nació en un registro, no nació en un hospital, nació en un registro. Eso hay que tenerlo claro. Estos son negocios y los negocios pueden funcionar y no pueden funcionar para las dos partes. Entonces, eso como base para poder buscar ayuda es entender eso. Aquí no, a partir de aquí, el tema emocional que Carolina lo ha explicado muy bien, va a mejorar porque usted elimina del escenario una falacia o elimina del escenario algo que no es real, ¿verdad? Porque es un enemigo que usted lo ve de una forma y en realidad es un enemigo diferente. Buscar asesoría y este año, gracias a Marjorie, hemos trabajado muy bien en el tema de motivar a la gente para que se defienda y entienda lo que tiene. Eso lo celebro. Es eso es la base para seguir adelante, ¿verdad? Muy bien, y ahora con la doctora. O sea, porque emocionalmente el cuerpo no puede aguantar tanto. Sí, pero son como las dos caras, porque cuando hablábamos de que de repente yo incluso hasta me puedo endeudar por el manejo, eh, porque hay emociones, ¿verdad? Y las estoy manejando de manera inadecuada, acuérdese siempre que todo lo que ahí compramos, muchas de las cosas que ahí compramos, las compramos producto de una emoción, de gente que sí sabe cómo manejar nuestras emociones, sobre todo en momentos de vulnerabilidad, ¿verdad? El vendedor sabe que en momentos de vulnerabilidad tiene que entrarte con ciertos mensajes y por eso hizo una muy buena venta, ¿verdad? Porque yo enganché en eso. Un poco como para entender también que no fue solo que a mí, no fue un acto de irresponsabilidad necesariamente, ¿verdad? Es que todo está Muy muy bien. diseñado para que yo vaya por el camino que está planeado. ¿Qué le puede pasar? Imagínese, Marjorie, ¿qué le puede pasar? Vamos a tener clarísimo eso. Ante una preocupación, sus niveles de cortisol van a aumentar. Si sus niveles de cortisol aumentan, el estrés, ¿verdad? La gente por estrés, el estrés es una enfermedad que va creciendo, ¿verdad? Por estrés hay gente que puede quedar totalmente paralizado. Un día de estos escuchaba a una muchacha que me decía
ella está ahora iniciando ya como el proceso otra vez de rehabilitación emocional como para volver a encauzar todas sus funciones. Y ella me dijo, por estrés, el estrés me llevó al hospital y se me fue a los riñones, dice ella, ¿verdad? Casi se muere, ¿verdad? Porque le colapsaron los riñones y eso es muy grave. Se me fue a los riñones, dice, o sea, es que efectivamente los niveles de cortisol buscan cualquier parte del cuerpo. Al punto que entonces, ¿qué le podría pasar? Que te puedes morir, querido, ¿verdad? O sea, que realmente podría, los niveles de cortisol muy altos no lo van a hacer a usted pasar muy bien y le colapsan sus órganos, ¿verdad? En ese extremo. De que se impacta, como decíamos, todo el sistema familiar, usted no la está pasando bien por no haber pedido ayuda, por no haber pedido información, ¿verdad? Y además que como no le llega, cuando estamos en cortisol, acuérdense, no le llega aire, oxígeno al cerebro, a esta parte frontal, a usted no se le ocurren salidas, no se le ocurren ideas, va a andar siempre enojado, va a andar siempre tenso y eso inhibe cualquier oportunidad para que usted pueda salir del asunto. Entonces, ante cualquier bandera que el cuerpo le esté reaccionando, yo creo que la primera salida es busque ayuda. Y si usted está diciendo es que no tengo plata, ¿verdad? No tengo plata para ir a hacer una consulta. Busque un amigo, busque a alguien que le ayude y busque a alguien que le ayude incluso a pagar esa consulta, ¿verdad? Porque esa consulta ya le podría usted iluminar todo el camino y podría evitarse muchísimos enredos más. Sabes que en el máximo, estoy acordándome aquí de un caso que lo vimos en las noticias de alguien que en un estado emocional extremo hace lo que llamamos en psicología un brote psicótico, ¿verdad? No es una persona psicótica, pero en extremo hace un brote psicótico que lo hace hacer cosas totalmente fuera de sí, ¿verdad? O muy violentas, o quitar, me voy a ir con el carro a manejar, ¿verdad? Como loco, yo el otro día conocía de una paciente también y que ella me dice, ando manejando. Ella sale a manejar, pero sale a manejar en un estado emocional para distraerse tan complicado que eso, imagínate, le podría ocurrir un accidente, podría poner en riesgo su vida. O sea, eso es lo que podría pasar, que en un gran estado de cortisol y sin pedir ayuda, puedes poner en riesgo tu vida y la de tus seres queridos, incluso. Perfecto. Yo, bueno, quisiera agradecerles a ambos, de verdad que ya el tema acabó tan rápido. Vamos sí. a retomarlo el año entrante. Realmente, o sea, son esos temas que uno dice, bueno. Nos da la tarde aquí. Nos da la tarde hablando del tema. Gracias a los que estuvieron conectados. Yo quisiera darle un espacio a la doctora para que nos compartiera sus datos, dónde podemos encontrarla, si quisiéramos ayuda de su parte, por ejemplo. Le voy a dar mi número de teléfono, que es el 8981-7878. Y les voy a contar que yo hago mucho mis intervenciones con un personaje que se llama La Benigna. Tal vez eso sea más fácil para que se acuerden y ahí se pueden unir a la página de La Benigna en el Facebook, que es donde también recibo por ese lado las consultas. Un personaje encantador, por cierto. Deberíamos invitar a La Benigna. La Benigna tiene muchas historias, Viera, que podrían ayudarnos a iluminar este tema. Buena idea. Para el 2021 la vamos a invitar, por supuesto. Si Dios quiere que sí. Porque vamos a seguir teniendo estos espacios con Luis, en la página de Luis y para todos los que nos quieran seguir en la página. Les recuerdo que la página del licenciado es licenciado Luis Alberto Pereira, asesor legal en deudas. Y como les comentaba al inicio del programa, este es el último Facebook Live del año. Ya nos veríamos entonces a partir de enero del 2021, deseándoles a todos un cierre de año muy tranquilo, ojalá con mucho amor, cuidándonos todos, por supuesto, y deseándoles un excelente 2021. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos. Chao. Feliz Navidad, entonces.